tal? Buenas tardes, bienvenidos a Derecho y Humanidad, por un derecho justo, humano y comprometido con la sociedad, en este programa de viernes 7 de julio, 6 de julio de 2018, es que ya quiero que sea el 7 porque es mi número de la suerte, 6 de julio de 2018, en el que tenemos un programa espectacular en todos los sentidos. Estamos hablando de elecciones 2018 y después del 2 de julio, ¿qué sigue? Y para esta reflexión pues nos acompaña un invitado de lujo y además pues yo me siento afortunado de que esté aquí con nosotros el maestro Andrés Gómez, quien es, además de ser un gran amigo, fue mi maestro en psicología y maestro de vida, ha sido maestro de muchos de nosotros y pues es quien estará aquí acompañándonos en este tema y reflexionando junto con María, que siempre nos ayuda aquí a la reflexión de los temas que tocamos en Derecho y Humanidad. Pues bienvenida, María. Muchas gracias. Maestro, bienvenido. Gracias por la invitación. Y les recuerdo nuestras redes sociales, en Radio Info, en la página de Facebook del Instituto Mexicano de Psiconcología. Todos los comentarios, aportaciones, dudas, preguntas que quieran hacernos, pues son bienvenidas, ¿no? Vamos a estar muy al pendiente y sobre todo, pues este es un programa donde creo que lo principal será la libertad, ¿no, mi querido maestro? Gracias. Así me he sentido, cuando me han tenido la oportunidad de ser invitado por acá, así me he sentido. Pues vamos a aprovechar porque el tiempo es tirano, ¿no? Hablando de democracia, el tiempo es tirano. No para. Y la reflexión es, tuvimos una elección en el 2018 bajo los criterios de la democracia contemporánea, en donde se supone que la población votó, la mayoría votó por la expresión de izquierda. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador ganó la elección con el 53% de los votos, o sea, es el presidente más votado de la historia. El segundo competidor tuvo 27% de los votos y el partido oficial tuvieron 12-13% de los votos. ¿Cuál es la lectura de la elección? ¿Qué te dice esa elección en este momento? Bueno, primero situarla en la condición de nuestro país, ¿no? No terminamos aún de darle un lugar de credibilidad, de aceptación, porque venimos de un pasado muy antiguo, donde las elecciones en México eran simulaciones, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, en la elección de López Portillo, que el PAN no presentó candidato, ¿no? Y nos recuerda a veces hasta el porfiriato, donde por ahí hay alguien con clara duda de capacidad mental que fue competidor de Porfirio Díaz. Entonces arrastramos un pasado de muchísimo escepticismo, pensando en la línea electoral como medio de transformación. Sin embargo, José Waldenberg, que en algún tiempo quizá fue de las figuras más respetadas, especialmente en los 90, en términos de justamente crear y construir a la credibilidad, en el grado que tenga la credibilidad, digamos, el Instituto, bueno, antes el IFE y ahora el Instituto Federal Electoral y ahora el Instituto Nacional Electoral, pero Waldenberg dice, lo dice así con mucha categoría, o sea, categórico, dice, la verdad es que no hay otra fórmula de cambio social en los tiempos actuales que no sea la vía electoral, con todo y lo que podamos dudar, intentar, porque pues muchos creemos que bueno, el ascenso al poder de alguien no transforma a la sociedad, que tiene que ser el cambio de visión del mundo en los sujetos, el cambio de visión en las poblaciones. Entonces, pero en lo que construimos eso, hemos descuidado la parte electoral, ¿no? Antes de que entráramos en cabras, tú hablabas del zapatismo, y el zapatismo, por supuesto que ha sido una de las figuras, o una voz muy marcada en no esperar tanto de la vía electoral. Desde los 90, si recuerdan, acudió con él en aquel entonces Cuauhtémoc Cárdenas en vías de... Pasaron varios, a mí me tocó estar ahí en una reunión en el 96 donde López Obrador dirigía el PRD justamente, y digamos que el zapatismo casi los regañaba a todos, o sea, les decía, ustedes son una forma a veces de simulación, digamos, de desviar los cambios profundos. Y en la campaña del 2006
Se ha dicho que incluso le quitó votos a López Obrador. O sea, digo, no me gusta como hablar al aire. Octavio Rodríguez Araujo, un sociólogo que incluso estaba muy vinculado al zapatismo en sus inicios, por lo menos públicos, estimaba que le había disminuido en el 2006 por lo menos 800,000 votos. No sé, recuerdo. ¿Qué fue la diferencia con la que ganó? Pues gana con menos de 300,000. Como haya sido. En el 2006. Entonces, digamos, no hay que descuidar ninguna voz. El zapatismo sin duda tiene razón cuando habla de un cambio en la visión del sujeto, de las poblaciones. Eso es lo importante, que los sujetos se resignifiquen de forma estructural en términos de su vida social e incluso hasta condiciones filosóficas. Pero eso va para muy a largo plazo. Sí, no, y además yo creo que bueno, también lo estábamos hablando, ¿no? El tema del zapatismo, pues viene a reivindicar todo un movimiento de exclusión social, racismo, clasismo, que los indígenas han vivido por 500 años, que lo hemos comentado y tú nos los has recordado permanentemente, que pues muchos de nosotros hemos sido educados en esa manera de ver el mundo y es difícil pues descondicionarse, ¿no?, de esos criterios. Y creo que la voz del Ejército Zapatista, como voz adherente al Consejo Nacional Indigenista, pues nos recuerda esa parte. Por esa razón hay dudas sobre el tema del cambio electoral, pero sin duda me parece que hubo un avance, ¿no?, con este cambio, que muchos de nosotros pensábamos que no iba a ser posible por la vía electoral, ¿no? Sí. O estaba el antecedente también del 2000, ¿no? En el 2000, en lo personal yo nunca esperé nada de Fox, yo lo digo siempre que tengo esta posibilidad de comentar el papel de Fox, yo nunca esperé nada, la verdad es que incluso podría pensar que las cosas podrían poner peor. O sea, el PAN como un movimiento históricamente clasista, de derecha, fundado por gente privilegiada, y que pasó de un tránsito de ser lo que en sociología se llama, bueno, en política se llama de cuadros, a ser de masas. Pero esa incorporación, sin duda, no se hizo un sentido popular. Seguía siendo un carácter vertical, un carácter de clase, un carácter, digo, la figura de Diego Fernández de Ceballos, muy representativa de un asunto, pues sin duda, difícil de modificar. Pero parte de la población sí lo esperaba, O sea, sí esperaba que Fox llevara a cabo eso que llaman aquel entonces la transición, y que genera un cambio de régimen. Entonces, de ahí se derivó una expresión, ya estaba, pero se hizo bastante popular, que lo que ocurrió con Fox no fue un cambio de régimen, sino un cambio en el régimen. Entonces nosotros tenemos ahora esa expectativa también. Si lo que va a ocurrir es capaz de modificar aspectos estructurales, o nos vamos a quedar de nuevo en una dimensión, en unos apartados accesorios. O sea, en las partes que son secundonas, que no son profundas, que no son de raíz, y que tampoco tocan los aspectos medulares, digamos, de un sistema social que sin duda tiene que reformularse, ¿no? O sea, más de 50 millones de pobres, habla de una emergencia, ¿no? Y creo que lo que ganó fue la sociedad. O sea, no le resto virtudes a López Obrador en su proyecto, mucha gente valiosa que la acompaña, que se reveló en términos de convertirse en unos agentes muy importantes ahora, pero sin duda la que gana la sociedad. O sea, yo diría, como planteaban las abuelas, el mérito es de la sociedad, y es un hartazgo, es un asunto de perder inocencia, de ya no creérsela. O sea, la televisión en unos anuncios descarados, o sea, abiertamente mentirosos, calumniando, y mucha gente no lo creyó. Hubo un dato, recuerdas que el periódico Reforma le llamó encuesta, y donde planteaba la preferencia de los universitarios por Anaya. En un día se expresaba en las redes sociales la inconformidad, y el periódico Reforma tuvo que hacer aclaraciones en donde decía, incluso no es una encuesta, es un sondeo, y ya el universo. Exactamente, pero se dio una respuesta social, o sea, una respuesta social que no admitió por vez primera engaños, embustes. Y eso es muy interesante. Yo estoy muy contento en ese sentido con la sociedad, una sociedad que está indignada, y eso vale mucho la pena, ¿no? Que está que ha perdido candidez, que busca la manera de
de construir realidades pues más creíbles y más dignas, más justas. Y yo creo que es lo que está ahorita posicionándose. Así es que realmente haciendo mención un poquito en los 90s, 94, que justamente cuando se dio a conocer el EZLN, que en ese tiempo estaba el presidente Carlos Salinas, ¿no? Sí. Posteriormente lo que quería la gente era un cambio, ¿no? Sin embargo todavía seguía el PRI, ¿no? Que posteriormente fue Zedillo. Al siguiente sexenio fue cuando realmente se hace un cambio, ¿no? Que también realmente la sociedad es lo que también pedía. Ya no quería el PRI, ¿no? Ya quería algo diferente, ya quería un movimiento, porque era tras muchísimos años el PRI y siempre la gente, ¿qué pasaba, no? La pobreza cada vez iba aumentando, ¿no? Y entonces ya se iban perdiendo lo que eran las clases. Ya no era la clase nivel alta, media y baja, ya llegó el momento en que ya era totalmente baja, ¿no? Que justamente se llegó el neoliberalismo, ¿no? Tras el PAN, que fue Fox, pues no se notaron cambios, ¿no? Y posteriormente fue Calderón. Tras estos presidentes que fueron panistas, no hubo tal cambio, y lo que quería la sociedad era seguir con un cambio, ¿no? Porque ya se le dio la oportunidad al PAN y no hubo ningún fruto, ¿no? Ahora con este movimiento y que realmente la sociedad, que todos fuimos los que realmente votamos por AMLO, pues realmente eso es lo que se espera, ¿no? Un cambio. Y no estar en el miedo a lo desconocido, ¿no? Sino afrontar que hay cosas nuevas, que hay cosas diferentes y que hay que esperar, ¿no? Que a pesar de que ahorita la prensa, los medios pueden decir lo contrario, pues todavía no se sabe, ¿no? Todavía no podemos decir, no va a cumplir, ¿no? Porque ya están, justamente los medios ya están prediciendo, ¿no? No va a cumplir, es que va a subir, es que va a cambiar, es que va a privatizar, es que va a hacer todo esto, ¿no? Pero ¿qué es lo que ahora espera, ¿no? La sociedad hoy en día, y no nada más en la ciudad, sino en todos los estados. En todos los estados. Pues hay una gran expectativa. Sí. Vamos a ir a un corte aquí en Derecho y Humanidad. Seguimos reflexionando sobre este tema de elecciones 2018 y después del 2 de julio, ¿qué sigue? Con nuestro invitado, el maestro Andrés Gómez, que es un gusto pues tenerlo aquí en el programa. Vamos a seguir reflexionando en Derecho y Humanidad con nuestro querido invitado, el maestro Andrés Gómez, quien pues es un gusto tenerlo aquí en el programa. María hacía una pregunta bastante interesante. Maestro, ¿quieres comentar algo relacionado con la pregunta de María? Pues recuerdo que antes de irnos al corte hablar sobre la condición neoliberal, ¿no? Se ha discutido si López Obrador era una prolongación, o sea, que sea de la continuidad, y la continuidad se refiere a modelos neoliberales que se instauraron básicamente desde los 80, o sea, había una ruptura. No parece ser profundo, o sea, López Obrador no representa un movimiento de izquierda, o sea, no presenta imágenes, mensajes radicales. De hecho, claro que evolucionó del 2006 a la fecha en esta tercera elección y sin duda se suavizó. O sea, algo pasó que se descafeinó, y quienes saben más de esto, o sea, politólogos, dicen que era necesario para que incorporara también a otros sectores, o sea, especialmente una clase media e incluso una clase alta. El sector empresarial, bueno, pensar un Alfonso Romo que estuviera con López Obrador en el 2006, no, era impensable, inimaginable. Entonces, yo creo que López Obrador ha sido una estrategia de inclusión, o sea, de plural, y yo no descarto que incluso sea estratégica, ¿eh? O sea, yo sí le creo que es una persona que palpa, que tiene una mirada popular, y eso es muy importante, que nunca se la creyó el ser gobernante en el sentido de ascender una clase social. Digo, pensando como psicólogos en este asunto de que se transformó y se reconfiguró en el mundo de una persona diferente. Él sí le creo que ha estado atado a un sentimiento, a un dolor, a un país pues con carencias, ¿no? A partir de estar en eso que han llamado todo el tiempo en tierra, ¿no? Visitando comunidades muy aisladas, muchas regiones del país, pues eso te está refrescando todavía los conceptos que tú en un momento dado tienes de justicia social. Digo, hasta
es muy común que nosotros leemos una teoría y nos podemos ir a un restaurante pues no tan económico y que nos desconfigura, o sea, nos quedamos en el plano emocional. Pero como él lo sigue, le da continuidad, sin duda se refresca. Entonces, yo no sabría decir si López Obrador va al fondo, digamos, a la estructura antineoliberal. O sea, es decir, si es capaz de emprender acciones, pasos antineoliberales, pero no lo descarto. O sea, el mensaje tiene que ser, pues hasta diplomático. Cuando unos meses atrás dijo Paco Ignacio Taibo II, que es un poquito profundo y él también no escatima ideas, y dijo, pues si las empresas no jalan, si la quieren sabotear, pues que las expropie, lo cual generó escándalo dentro del propio. Es que hablan de que Morena más bien es una organización, es más que no es un partido, es una organización social, que, bueno, ahora en coyuntura hay 3 partidos, pero es un proyecto donde gente que no cree mucho en los partidos, pero que se agrega, digamos, a una intención. Entonces, yo lo descarto. No es tan fácil decir si López Obrador podría poner diques, poner frenos a este concepto neoliberal que implica aparentemente el predominio del mercado. Pero en México se hizo un neoliberalismo a la mexicana, donde a través del compadrazgo, de la cercanía, de los favores personales, de los privilegios, se agudizaron, se agudizó la injusticia social. Pero no descarto que esa parte que tiene fresca él de conocer la pobreza, de darse cuenta de las carencias de la persona, pues sí sea una estrategia que diga, no, si hay que poner algunos frenos. Yo te quería preguntar un poquito, regresando al tema de cómo se dio la elección previamente al día de las votaciones, pero centrándonos en qué momento un partido que se supone es de izquierda, el PRD, se suma a una coalición con un partido de derecha, y vaya que derecha, pues la derecha tradicional, el PAN, y hacen una serie de revoltijo ideológico, ¿no? Y luego estamos con esta dinámica de las alianzas partidistas, y cómo un partido que tiene 4 años, en 4 años logra hacerse de la presidencia de la República, 5 gobernaturas, la mayoría de los congresos locales, mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, ¿no? Le faltó como 15% para tener mayoría calificada. Pero ¿cómo pasa eso? Bueno, creo que el actor importante aquí sería el PRD. El PRD, que es un partido que se forma también de una izquierda diversa, en el 89, después de las elecciones del 88, no ha sido un partido fijo, no ha sido un partido consistente, pues particularmente en este siglo, o sea, con la llegada de Fox, empezó a haber actores, personajes dentro del PRD que comenzaron a plantear tendencias diferentes. O sea, si bien en los 90 el PRD reclutó, era un espacio del PRI, o sea, muchas personas del PRI se pasaron al PRD. Curiosamente, en este siglo, el PRD fue permeado por distintos planteamientos que ya no concibieron como esta idea de López Obrador. López Obrador les parecía radical, les parecía acelerado, y entonces se fueron por una línea, digamos, más moderada, diría nuestro gran maestro Tomás Mojarro, fueron en el gradualismo, en el poquito a poquito. Que de hecho, de ahí viene el término izquierda, ¿no? O sea, desde en los albores de la Revolución Francesa, la izquierda, la radical, eran los que estaban del lado izquierdo, porque se habían reunido en un espacio en la calle San Jacobo en París, y cuando llegan a estas reuniones preparatorias tenían un posicionamiento más acelerado comparado con los otros moderados. Entonces, el PRD se fracturó en esas dos visiones. Quienes pensaban, yo pienso en alguien que sí me parece gente honesta como Belauzarán, un sujeto académico. Y filósofo, ¿no? Además, exactamente, filósofo. Pero que se fue, digamos, distanciando del proyecto de López Obrador, al cual consideraban que no negociaba, que no podían como tener una parte de diálogo, y que, bueno, tuvieron que replegarse en una condición moderada. Y entonces me parece que eso fue un terreno fértil para un partido también que de suyo, en el cambio social, es reformista.
Yo continuamente hago una escala, retomando la teoría política, y así lo grafico. Le pongo a mis estudiantes, les digo, la parte, actitud les denomino escala de actitudes ante el cambio social. Y en la más bajita pongo la actitud reaccionaria, esa que justifica el sistema social y que dice que los problemas corresponden a individuos, pero que el sistema social en estructura no está tan mal. El reformista, en la segunda escala. El reformista es la mirada que dice que van a hacer cambios, que transforma, que hay que ser racionales, que hay que emprender una vía educativa, una vía de progreso, que hay que ser productivos, y que bueno, terminan por no hacer nada. La palabra reformista se desprestigia en el siglo XX y se convirtió en el espacio de la simulación. Así. En la más alta, ahí voy a reflejar mi edad, la revolucionaria. La actitud revolucionaria es que va al fondo, es que piensa en la estructura. Entonces yo creo que esas dos actitudes en el PRD se convierten en un punto de disociación. Los reformistas que dicen, vamos a irnos poco a poquito, ¿no? Incluso esta metáfora clásica de que hay que empujar la puerta poco a poquito y no tirarla a patadas. Y los que parecen que dicen que, bueno, que es mejor tirarla a patadas. O sea, bajo esa línea de López Obrador se divide el PRD. Y entonces eso del PRD, la parte moderada, pues tiene más cercanía con el PAN. O sea, a mí no me parece tan sorpresivo. Y bueno, aparte de ciertos personajes individuales, pero ideológicamente se acercaron. Mientras la parte de López Obrador, si bien con esa condición radicalizada, aparentemente expresada en su personalidad, la verdad es que siguieron como reclutando prófugos de otras posiciones ideológicas. O sea, ¿quién iba a pensar que iba a estar Germán Martínez? O sea, Germán Martínez era alguien que le pegaba, incluso con calumnias a López Obrador. Y también de la derecha más radical, ¿no? Exactamente, o sea, burlándose de Lázaro Cárdenas, que a Lázaro Cárdenas, cuando venía este asunto de la reforma energética, que hay que enterrarlo, pero no sé qué pasó. Yo tengo una cercanía, o sea, anecdótica con él. La verdad es que compró la escuela donde van mis hijos, Germán Martínez, una escuela liberal, y no cambió. Puedo decir que en ese plano la escuela sigue siendo liberal, y mi hijo con su cabello largo, de adolescente, no los han tocado. Es decir, pareciera que también son tiempos que, como si se hubiera permeado una ideología de necesidad de cambio en muchos, ¿no? Lo que Freire dice, hasta el opresor necesita transformarse. Vaya. Qué interesante. Pues ya ves que también el día de hoy Juan Ramón de la Fuente saca una idea que me parece interesante. La elección 2018 fue una catarsis social, ¿no? Una necesidad de cambio. ¿Crees que tuvimos solamente una catarsis social? ¿Fue una revolución, ¿no? En el sentido de la palabra, lo que significa la palabra revolución? Y un poquito para empezar a saber tu punto de vista, ¿qué debemos esperar del nuevo presidente electo Andrés Manuel López Obrador? Bueno, varias cositas. Yo sí creo que inevitablemente viene esta parte catártica, es decir, donde la gente necesita o expresa aspectos irracionales, que son básicamente la dimensión emocional, de no aguantar, de no soportar, de requerir otras formas incluso de alivio, de solución, ¿no? de mejores condiciones en el sentir. La otra, de si hay una revolución bueno, yo creo que electoralmente sí hay una revolución, electoralmente. O sea, en ese ámbito sí pasó algo inusitado. Recuerden que veníamos también de elecciones de mucha desesperanza. Comienzan en el 2012, 2003, 2006, 2009, ¿cómo le llaman cuando con abstinencia? ¿Cómo se llama este rollo? Sí, cuando no hay poca participación, entonces electoral. Creció este concepto de voto nulo, ¿no? Dresser ahí encabezando desde el 2003, ¿no? 2006 también lo reafirmó, y ahora no. O sea, llegábamos a votar hace 3 años en las elecciones intermedias del 2015 y uno votaba ahí. Ahora nos llevó media hora, la casilla que yo voto. Pues sí, había mucha gente y con sol y eso es la necesidad de que la gente creyó. Bueno, no sé si la gente creyó y validó el sistema electoral, y yo creo que en ese sentido se ocurrió, pues
Todavía a mí no me queda claro, la verdad me falta información si esta es la votación más grande para un presidente de todos los tiempos, porque algunos por ahí comparan, ¿no? Bueno, nos quedamos desde las encuestas, parece que sí, y eso sería una revolución. O sea, estamos legitimando, estamos validando un sistema, una vía que había perdido fuerza. Y esto sí, yo creo que tiene que celebrarse. Muchos no estamos de acuerdo con la actitud de la autoridad electoral. O sea, las trampas eran claras, las irregularidades. O sea, muchísima gente vimos, compro de votos, la calumnia. O sea, por ejemplo, este asunto de que llamaban a decirte que tal persona, y la autoridad electoral se tardó mucho, después de un mes. Es decir, siento que fue demasiado complaciente. Hubiéramos querido una autoridad electoral más sólida, más definida, como una autoridad que pone orden. Pero yo creo que el orden lo puso la sociedad. O sea, cuando la gente decía, le vamos a ganar al fraude si el margen es enorme, no hay posibilidad de fraude. Es la sociedad quien validó eso. Perdón, pero yo sí creo que esa autoridad electoral tiene que irse. No funcionó, no está respaldando. ¿Cómo es posible que Lorenzo Córdoba dijera que una contienda muy cerrada? Es ofensivo, que no opines en todo caso, pero no puedes mentir, estaba mintiendo. Y además es el árbitro, ¿no? Claro, no puedes decir, van 3-0 y decir, casi empatan. No era así. O sea, esta es una condición de mentira. Vaya. Entonces, yo creo que en esa dimensión sí podemos pensar que fue una revolución electoral. Ya la revolución social, la revolución económica, la revolución principalmente de justicia, son las grandes agendas, me parece. Es lo que lo hizo Fox. Que vamos a tener ahorita esa reflexión en cuanto regresemos de nuestro siguiente corte aquí en Derecho y Humanidad. Seguimos con el maestro Andrés Gómez con el tema de elecciones 2018. Después, ¿qué sigue? Continuamos en un momento. Continuamos en Derecho y Humanidad, pues estamos aquí hablando con el maestro Andrés Gómez sobre el tema de elecciones 2018 y pues ¿qué sigue después de estas elecciones? Y pues afortunadamente hemos tenido muchos saludos y gente que le manda saludos a nuestro invitado especial. Como es Jimena Nava, dice el mejor, el profe Andrés Gómez. Brenda Liz Nava, supermaestro Andrés Gómez. Jimena Nava, tengo 2 preguntas para el profesor Andrés. ¿Qué piensa del Mijis? Sí. Y la segunda pregunta es, ¿y qué es lo que realmente le molesta a la sociedad de él? Que ahorita podemos quizá abordarla. ¿Y qué más tenemos de preguntas? Karen Patricia Torres Piña, las elecciones de este 2018 como fenómeno social, ¿qué hay de eso? Sí, ok. Reiki Edgar, siempre es darnos y darles una oportunidad, y si no es como se creía, no pasa nada. Solo se debe tomar como una experiencia más. Abrazos. Ok, pues hay varias preguntas, mi querido maestro. Esas van a estar ahí en el tintero. Y quizá la primera pregunta, la de Jimena Nava, nos puede ayudar. Yo te quería preguntar, sé que lo hemos platicado mucho y tú eres un ferviente, yo diría ideólogo, para quienes no tenemos la capacidad de darnos cuenta cómo el clasismo y el racismo, las exclusiones condicionan nuestra vida, ¿no? En esta elección, ahora que ya tenemos un presidente electo, ha habido expresiones de racismo, de clasismo, muy marcadas en las redes sociales, en los comentarios incluso de los líderes de opinión, ¿no? También reflejan ese tema. A mí me hizo recordar esta elección el capítulo de la historia donde está Benito Juárez y al mismo tiempo está el proyecto de el Segundo Imperio con Maximiliano de Habsburgo, en donde prácticamente están en lucha las clases sociales, ¿no? La clase de privilegiados que sienten una preferencia racial, económica, ideológica, de origen hacia Europa, y la clase naciente de la República, ¿no? Donde tenemos por primera vez en la historia un presidente de origen indígena que si para estos momentos es una innovación en los gobiernos, estoy pensando en Bolivia, pues yo no me imagino cómo en 1856, 57 se pudo haber dado esa situación en México, ¿no? ¿Crees que estamos ante una situación de la misma magnitud? ¿Qué pasa con el racismo, el clasismo en la elección?
Pues ahora estamos más expuestos al mundo, ¿no? Lo cual significa que la gente tiene o idealiza más imágenes de otro tipo. Justamente en el Segundo Imperio con Maximiliano, incluso hasta hubo medidas para blanquear a la población mexicana. Trajeron gitanos de Hungría, recuerden que Maximiliano pertenecía al Imperio Austrohúngaro, y con eso se creía la idea así como de que la población se fundiera con estos blancos y se expandiera el color de la blancura, ¿no? De hecho, en México se quedó esta idea de llamarle a la gente de Hungría gitanos. Pero yo creo que ahora está más enardecido eso, porque ahora la gente tiene más movilidad, mucha gente tiene más movilidad y más interacción con otros modelos de vida. O sea, ya en muchas familias se tiene el hermano que se casó con la alemana, no sé, y más la migración, digamos, a Estados Unidos. Entonces se ve como más accesible esta condición de negar la parte oscura, la parte indígena, que bueno, lo indígena desde hace tiempo ya no se define por la fisonomía, lo indígena se define fundamentalmente desde una dimensión cultural. Es quien tiene condiciones de vida que te conectan con los pueblos originarios, así es, digamos, la categoría. Hay regiones donde los indígenas, por ejemplo, tarascos, son de ojos azules, son blancos, y entonces este concepto de que indígena es ser moreno ya no es válido, por lo menos en el ámbito académico institucional. Sin embargo, en el imaginario de la gente debe ser indígena, es ser moreno, y es ser pobre, y es ser sucio, y es ser tonto, y es ser ignorante, y son los recursos que se emplean para molestar, para reducir el valor. De nuevo, el zapatismo nos hizo repensar quiénes somos. O sea, me parece que las principales aportaciones del zapatismo fue voltear a vernos. O sea, voltear a vernos y decir, a ver, ¿dónde? No solo es, como dijeron ellos, nos tuvimos que cubrir para que nos vieran, sino es verlos y vernos a nosotros mismos, que en realidad somos esto. Pero yo creo, para darle un poquito más de precisión a lo que estás planteando, que este racismo, que este clasismo es la expresión de una sociedad jerarquizada. Soy muy desconfiado de creer que con programas, y soy educador, que con programas educativos vamos con leyes vamos a modificar esta visión. No, esta discriminación, estas prácticas discriminatorias se fortalecen en la medida de la estratificación social. ¿Por qué? Porque los sujetos buscan y buscamos posicionarnos y defender el sitio en donde estamos instalados. Entonces, claro, desde la condición de los privilegiados van a decir que sigue siendo una situación de superioridad ser blanco y tener estas condiciones, porque son los discursos que han llevado siglos, pero que no solo se quedan en la historia, están vigentes, están todavía reforzados en esa idea de que quien tiene algo, quien es inteligente, quien logra, tiene ciertas características físicas. Y entonces establece que los que no tenemos esos rasgos no correspondemos a ese plano. Digamos, es una lucha de clases. O sea, el racismo representa, digamos, los planteamientos de reforzar, especialmente de la gente que tiene más privilegios, su lugar donde está. Entonces, a mí me parece muy ingenuo o insuficiente decir, pues sí, desde Fox se fundó, con el presidente Fox se fundó el CONAPRED, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, pero la verdad es que no avanza. O sea, porque los estragos del neoliberalismo, pues ampliaron aún, digamos, la desigualdad material, y eso refuerza esto, la discriminación. O sea, los lugares, vamos a terminar más que nunca en sitios privilegiados. La gente se cerró sus calles, los fraccionamientos se volvieron más vigilados. El número de vehículos blindados en México es el mercado más alto de vehículos blindados en el mundo. Este asunto de separarnos, y eso es la forma física, pero la forma ideológica responde a esta condición material de que somos diferentes. Y si bien el desajuste social también implica, porque una parte de la población, por fortuna, no le va tan mal, pero sí busca legitimar las condiciones materiales. El discurso racista, discriminador, busca legitimar la desigualdad material. O sea, prácticamente en cualquier parte del país podemos ver gente con muchas carencias
incluso con imágenes que pensamos que corresponden a otros tiempos e imágenes de progreso, ¿no? Con frecuencia hablamos, por ejemplo, aquí en el Instituto Mexicano de Psiconcología, tenemos prácticas en penales, ¿no? En centros de rehabilitación, especialmente en el Estado de México, y en Ciudad Neza tú puedes ver una imagen de una carreta, literalmente una carreta, o sea, una persona ahí tirando con un caballo, una mula, un burro, recoge la basura y pasar vehículos carísimos. O sea, que digo a ustedes, la Ciudad de México tiene la mayor cantidad de coches lujosos, a marcas como Porsche, Ferrari, que toda América Latina. Y en Guerrero tenemos pobreza impresionante con padecimientos, lepra, un padecimiento medieval. Entonces, un país con estas diferencias materiales tan increíbles incluso, no va a ser armónica, ni por dónde. Y también tenemos, por ejemplo, en el contexto urbano, Ecatepec, ¿no? El municipio de los más pobres y también de los donde hay mayor violencia, mayor feminicidio, mayores desapariciones de niños, y a escasos kilómetros Santa Fe, ¿no? Este lugar en donde pues prácticamente todo este tema de la exclusión y todos estos rasgos de diferenciaciones socioeconómicas pues es muy marcado. Creo que hay un gran pendiente ahí, y justo es una de las razones por las que este programa está ahorita, mi querido maestro Andrés Gómez. ¿Cuál es el papel de nosotros, quienes estamos en el Instituto Mexicano de Psiconcología, en el Instituto Mexicano de Estudios Superiores y de Posgrado, como estudiantes, como docentes, como comunidad estudiantil, independientemente de cuál es nuestro papel en el IMPO? Pero, ¿qué nos toca hacer? Porque yo he escuchado ahorita ya en lo que le llaman la famosa comentocracia, ¿no? Ya mencionando que exactamente que López Obrador no va a cumplir ni las expectativas que generó, ni va a tener los medios económicos o materiales para poder cumplir todo lo que tiene que cumplir. Comentarios en donde prácticamente pues él va a replicar la corrupción, o sea, una serie de ideas que desde mi perspectiva pues están desvirtuando lo que se logró, ¿no? Pero nosotros, ¿cómo participamos en eso? ¿Cuál es nuestro papel? ¿Cómo podemos sumar a que este cambio que se manifestó en las urnas pues sea realmente un cambio estructural, de raíz, y no simplemente un cambio superficial, ¿no? Mi propuesta es fomentar la acción social. Nos hemos quedado demasiado en la teoría, en el planteamiento, en la referencia de la idea de alguien sobresaliente, y tenemos que hablar de situaciones más concretas. Quienes vivimos en edificio, quienes vivimos en casa, observar las necesidades. No esperemos que venga el delegado o el jefe de manzana a arreglar las cosas. Podemos propiciar la transformación. Siempre somos agentes de cambio. Ya somos privilegiados. El acceder a la educación superior en este país sigue siendo un asunto de privilegiados, y por lo tanto tenemos más referentes que otras personas. O sea, a menos que vivamos como en colonias donde ya todo está resuelto, pero nuestras calles por ejemplo, podemos fomentar la mayor escolaridad. ¿Por qué no propiciar subir el nivel de escolaridad en nuestro barrio? ¿No? ¿Por qué no propiciar, experiencias estéticas más elaboradas? ¿Por qué no propiciar un trabajo de disminución de la violencia intrafamiliar? ¿Por qué no propiciar un tipo de comunicación diferente tanto al interior de la familia como entre los vecinos? O sea, son cosas muy sencillas, hasta de que los perros no ensucien los espacios en común, cuidar, la entrada con el coche del vecino, el sonido, la música se convirtió también en como un síntoma casi de la descomposición social, el ruido como una desconsideración impresionante. Entonces, claro que sí tenemos una tarea y un trabajo muy, muy, muy concreto, que significa promover al ser social, y con situaciones concretas, porque nos quedamos en el cuadernito, en la cita, en el mandato, en la lectura de la política, en la lectura de la norma, y no pasamos a la acción social. Y esto es construir la política, ¿no? Otro de los planteamientos que tengo es cómo las ciencias sociales se despolitizaron. O sea, estudiantes de sociología, estudiantes de ciencias políticas, estudiantes de antropología, ¿qué hacen en sus ratos libres?
no tiene acción social. Pero para hacer análisis, para comentar, para posicionarse, bastante definidos. Pero cuando se trata, digamos, de intervenir con cosas que sí podían venir, o sea, si observas un esposo maltratador, o sea, son tus vecinos, claro que llegan a tu casa los gritos de dolor de su familia, se puede hacer algo, mínimo una llamada, una denuncia anónima, algo. Pero esta condición de desconocer nuestro espacio y solo significar el mundo desde un cuaderno, desde un ensayo, ya nos tiene como nosotros mismos bastante, hablo de nosotros mismos del mundo académico, muy de creernos los intelectuales, los elaborados sin ninguna acción social. Precisamente una de las cosas que nos maltrató, nos confrontó bastante esto que tú hablabas, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿El comentólogo? Eso? Comentocracia. Opinólogos, todos expertos. Y la acción social, ¿dónde no? O sea, algunos de nosotros incluso con pensiones alimenticias descuidadas, ¿no? O sea, sin atender, o sea, y eso sí, describiendo la política, ¿no? Algunos de nosotros maltratadores de nuestras parejas. Esas son las cosas que tenemos que cambiar, ponerle nombre a los hechos que requieren, y son acciones políticas. Qué interesante está esto, mi querido maestro Andrés Gómez. Vamos a ir a un corte más en Derecho y Humanidad. Sigan acompañándonos, por favor, y seguimos reflexionando sobre elecciones 2018 y después qué sigue. Continuamos. Continuamos en Derecho y Humanidad, por un derecho justo, humano y comprometido con la sociedad. Pues seguimos aquí reflexionando con el tema de elecciones 2018 con el maestro Andrés Gómez. Quiero aprovechar para agradecer el fondo que nos pusieron nuestras queridas compañeras y compañeros de Radio Impo. La verdad es que tener de fondo el Zócalo, pues es una sensación muy agradable porque pues es el corazón del país, ¿no? Y también agradecer a las personas que nos están mandando todos estos comentarios. Como es Sandra Gómez, dice: es triste que nuestro país con tanta diversidad cultural sigamos siendo un país que discrimina a nuestra propia gente. Y a lo mejor la pregunta de Sandra pues nos puede también dar pauta a regresar a la pregunta del Mijis, ¿no, mi querido maestro? Sí, pues de nueva cuenta la desigualdad material es el terreno fértil para la discriminación y sobre el concepto que se tiene de que quien pertenece a un lugar desprotegido está condenado a ser el resto de su vida de cierta manera, ¿no? Uno de los argumentos no solo se metían, digamos, con su apariencia así física, sino con su propia trayectoria, pese a que se reivindica esta condición de que él ha sido un promotor cultural, que ha ayudado como referente para muchos jóvenes salirse de las drogas o tener expectativas, digamos, legales, ¿no?, de desarrollo humano. Y su trayectoria de que golpeó, de que permaneció un tiempo en la cárcel, lo sigue condenando, ¿no? Esto que se ha dicho del derecho de que la gente tiene dos sentencias, ¿no? La que vive encerrado y la que la sociedad le acepta. Pero de nueva cuenta, si rastreamos quiénes son los que lo descalifican, también pasa una condición muy interesante. O sea, no solo la descalificación viene de la gente privilegiada, ese es un dato que tenemos que revisar. Y aparece una alumna muy inteligente, Sandra, decía o posteó una imagen del síndrome de Estocolmo, y a mí no se me había ocurrido considerarla, ¿no? Nos hablábamos siempre de una idea muy lacaniana, ¿no? No sé si recuerden que Lacan se posiciona en el 68 en una condición de no involucrarse, y la frase es muy fuerte la que dice, porque dice, ustedes no buscan, o sea, lo que responde a quienes lo invitan a involucrarse, dice, ustedes no buscan el cambio social, ustedes buscan un cambio de amo. Es muy fuerte eso, pero también en lugar de enojarnos y decir, bueno, tenemos que pensarlo y estar alerta. No nos vayamos solo en la imagen de un endiosamiento y un sujeto perfecto, un sujeto maravilloso, en el caso de López Obrador, pero volviendo al caso del Mijis, por supuesto que a la gente le molesta, porque el propio oprimido, dice Freire, tiene asignadas las imágenes de superioridad de ciertas características. Entonces, cuando el oprimido ve a alguien que con sus características, que tiene una condición de privilegio, lo que está sintiendo es que o no fue él, o bien que no se lo merece porque no tiene las características del privilegiado. Vaya. ¿Me explico? O sea, no le reconoce autoridad
porque lo ve como él. Igual pasó con Lula da Silva, ¿eh? Lula da Silva, recuerden que hasta el cuarto intento logra la presidencia, pero había mucha gente como un obrero de Lech Walesa, como un trabajador de astilleros en Polonia, o sea, gente que llega con características no de la clase privilegiada. Entre los argumentos más frecuentes ha sido la descalificación en cuanto a no reconocerle capacidad, porque no tienen. Sí, a Evo Morales le pasó. Evo Morales también, pese a que Bolivia es un país mayoritariamente indígena, ¿no? Como Sudáfrica, ¿no? O sea, esta condición cuando el oprimido desconoce las características o las virtudes en gente que se parece a él, porque quieren que tenga los rasgos del opresor, ¿no? Del verdugo. Pues qué cosas. Estamos escuchando la canción Te doy una canción de Silvio Rodríguez, pues un gran representante de lo que fue el mensaje de la Revolución Cubana, ¿no? Este mensaje de esperanza, romántico, de lo que era la revolución, y por lo menos en mi caso, pues me hace recordar a mis padres, ¿no? Que escuchaban mucho a Silvio y eran, pues, muy vinculados con el tema del movimiento del 68, y Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Alfredo Zitarrosa, pues eran así como los caballos de batalla musicales. Sí, pues esta canción habla de estas emociones que se convierten en afectividad sobre algo que es una suerte también de compañera, que es la sociedad, que es la esperanza, que es el afán así de gusto por un mundo mejor, ¿no? O sea, te doy una canción, te doy una esperanza y estoy contigo, ¿no? Tu dolor es también el mío, es un himno de solidaridad. Un himno de solidaridad. Creo que lo has dicho muy bien, mi querido maestro. Vamos a pasar a una parte de anuncios que es importante también que hagamos. Se les invita a los queridos estudiantes y radioescuchas que nos están haciendo el favor de escuchar el programa a que asistan al precongreso que impartirá el maestro Odín Martínez y el maestro Disraelí López Ramos, así como la maestra Guadalupe Mendoza Coronilla, 17, 18 y 19 de julio, 2 horarios a elegir, 9 a 1 de la tarde y 4 a 8 de la noche. Y también pues hace la invitación para el segundo Congreso Internacional de Psicología, que estaba basado en el tema de la infancia, la psicología infantil en el siglo XXI. Se van a abordar temas de psicología social, suicidio y niñez, neuroingeniería, decodificación conductual, psicología clínica. El congreso va a ser los días 20 y 21 de julio, de 9 a 8 de la noche. Y vamos a tener también un poscongreso a cargo del decano de psicología, doctor Luis Trejo González, del maestro Dinco Alfredo Trujillo Gutiérrez, el 22 de julio, de 9 a 1. Tenemos una serie de costos, precongreso, poscongreso, paquetes interesantes que pues también nos van a permitir tener esta experiencia formativa que quizá podría ayudar a esta idea pues es hacer algo, ¿no, mi querido maestro? Es hacer algo. Sí, también digamos en la promoción del pensamiento más elaborado, ampliar el trabajo académico que se realiza con los estudiantes, ¿no? Por lo que denominamos las actividades co-curriculares o extracurriculares. De acuerdísimo. Creo que tenemos más saludos. Así es. Sixto Luna, saludos profe Andrés y a la mesa. Bienvenido el cambio en México. Nos toca sumar y no restar. Bueno, pues ya lo ha dicho Sixto Luna, nos toca sumar y no restar. Estamos llegando casi a la parte final del programa, pero te quería preguntar, antes de que se nos acabe el tiempo, el Movimiento de Regeneración Nacional se dice a sí mismo como la cuarta transformación del país, ¿no? Habíamos hablado en otro momento cuáles eran estas transformaciones que tú generosamente me hiciste ver en la historia, ¿no? Sí, se podría decir que es una cuarta transformación. ¿Qué piensas? O sea, como imagen, como símbolo inspirador, me parece pertinente emplear imágenes, digamos, como un ejercicio motivacional, pero como la motivación es transitoria, tenemos que convertirla en acciones, en experiencias más racionales, más sólidas. Me preocupa que se alardee algo que no se pueda cumplir también. Decir que vas a trascender como Benito Juárez, como Lázaro Cárdenas,
cuidado, ahí sí le prestas Como Madero, ¿no? alimentas recursos para la gente que dice que hay un desquicio o que hay una imagen cercana al caudillismo. O sea, está bien como estandarte, pero que sea proyectos más concretos o planteamientos más precisos. Por ejemplo, lo del aeropuerto. Yo creo que el desafío para este nuevo presidente, no me acostumbro, este nuevo presidente es en dos rubros muy concretos, que es justicia, que es la impartición de justicia, o sea, tocar elementos medulares del régimen. Fíjense que cuando Fox llega a la presidencia, se escarbó de nueva cuenta del 68 y de nuevo se abrieron las denuncias sobre Echeverría. Sin duda Fox tuvo la fuerza, como ocurre en un país presidencialista, de accionarlas, pero Fox no actuó. O sea, claramente pues tocas, evidencias a una parte que está ahí todavía de injusticia. Entonces, pues sí, el mensaje no es venganza, pero no estaría mal que quienes han acumulado dinero se les quitara, por lo menos. Yo no pediría que se les encarcelara, pero si uno ve la imagen panorámica de la Fundación Fox, ¿de dónde sacó eso? ¿Y todavía no quiere que le quiten la pensión? No, la pensión es nada comparado con lo que sin duda cuesta eso. O sea, cantidades de agua en una región que carece de agua. Yo no pediría maltratar a la gente de ninguna manera, pero sí mensajes de justicia. Si hay datos que en este país grandes empresas adeudan más de 200,000 millones de pesos en materia fiscal, híjole, vamos a hacer efectivos esos cobros. Esos son los mensajes de justicia. O sea, porque a final de cuentas es un principio elemental de justicia, es más bien el resarcir, la reparación del daño, y no solo la sanción al otro. O sea, esto es venganza. No venganza, sí, tiene razón López Obrador, pero sí una condición que se deje ver que hay una autoridad. Sí, que básicamente hoy le llamamos en el derecho a esa idea de justicia la restauración, ¿no? Una justicia restaurativa que ayude a la sociedad a repensarse, a regenerarse y a continuar con su proceso de evolución social de una manera mucho más sana, asertiva, mucho más genuina, ¿no? Entonces, pues es todo un desafío. Perdón, entonces que nos diga a la mitad o al final de su gobierno si fueron la cuarta transformación. Ahora me parece que es una expresión pero me quedo arrogante. Con la idea de que es una imagen que nos inspira. Sí, de eso, que nos alienta, que motiva, pero también que compromete mucho, pero si no hay elementos reales puede quedarse en el delirio. Esperemos no llegar a esa parte. Ojalá no. Ese es el riesgo. Estamos llegando al final del programa de Derecho y Humanidad, en esta reflexión, esta gran reflexión que me parece fundamental hacerla desde el espacio de la academia, desde el IMPO, en donde pues estamos intentando contribuir a la reflexión, ¿no? Elecciones 2018 y después qué sigue del 2 de julio, cuál es nuestro papel, cómo nos repensamos. Agradecer al maestro decano de la licenciatura en psicopedagogía, Andrés Gómez. Gracias, que ha estado con nosotros, pues, dándonos el panorama, ¿no? Eso es lo que creo que ha sido muy valioso, mi querido maestro. Siempre es un gusto poder escucharte, aprender de ti y pues seguir también en el camino, ¿no? Y pues, María, muchas gracias. ¿Algo quieras mencionar del programa? Pues un tema muy interesante, realmente nos ayuda a pensar, a reflexionar qué va a pasar después del 2 de julio, cómo vamos a tomar hoy en día pues, la vida, la sociedad, el cambio, y bueno, pues la verdad fue un tema bastante interesante y muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Pues maestro, gracias por venir nuevamente, y antes de irnos es importante hacer otro de los anuncios que teníamos en el tintero. El 28 de julio de 2018 vamos a tener el tercer encuentro de Derecho, así que pues esténse muy pendientes para que también puedan participar en esa experiencia pues que tiene que ver también con las elecciones 2018. Mi nombre es Marco Antonio López, gracias por haber estado en
compañía de nosotros, gracias por estar en el programa, a todas las personas que nos mandaron sus comentarios, muchas gracias. En la medida de lo posible las preguntas se las vamos a dar al maestro Andrés Gómez para que las pueda contestar de manera directa, y pues invitarnos para nuestra siguiente emisión todos los viernes de 4 a 5 de la tarde. Vamos a estar aquí hablando sobre temas de actualidad desde una visión humanista, del derecho, de la sociedad, de la política, de la vida misma. Así que muchas gracias, nos vemos en nuestra siguiente emisión, hasta la próxima.